De Bertrand Russell y de su libro La conquista de la felicidad, del capítulo 5, voy a leeros el comienzo, la fatiga. Pero quiero que tengáis en cuenta que este libro tiene ya casi 100 años, según la primera edición que aquí aparece, en 1937, en castellano. Fatiga. Hay distintas clases de fatiga, algunas de las cuales constituyen mayor obstáculo que otras a la felicidad. La fatiga puramente física, siempre que no sea excesiva, es uno de los mayores motivos de felicidad. Incita a un profundo sueño, produce un excelente apetito y da sabor a las diversiones festivales. Pero cuando es excesiva, ocasiona daños. Las aldeanas de las regiones menos adelantadas son viejas a los 30 años por exceso de trabajo. En los comienzos del industrialismo, los niños se malograban en su desarrollo y frecuentemente morían por agotamiento. Todavía ocurre esto en China y en el Japón, donde el industrialismo es nuevo, y en cierta proporción en los estados de Sudamérica. El trabajo físico, cuando traspasa ciertos límites, es una atroz tortura y contribuye con mucha frecuencia a hacer la vida casi insoportable. Sin embargo, en los países más adelantados del mundo moderno, la fatiga física ha disminuido mucho gracias al mejoramiento de las condiciones industriales. La fatiga más temible en nuestra época es la fatiga nerviosa. Por extraño que parezca, está muy extendida entre los ricos y tiende a ser mucho menor entre los asalariados, entre los hombres de negocios y entre los trabajadores intelectuales. Es muy difícil librarse de la fatiga nerviosa en la época presente. En primer lugar, el obrero urbano está expuesto al ruido durante las horas de trabajo, y más todavía al volver desde el trabajo hasta su casa. Es cierto que se acostumbra a no oírlo conscientemente, pero no por ello se fatiga menos a causa del esfuerzo subconsciente que tiene que realizar para no oírlo. Otro motivo de fatiga, del que tampoco nos damos cuenta, es la presencia constante de personas extrañas. El instinto natural del hombre, como el de otros animales, es el de examinar a todo ser extraño de su especie para saber si le debe tratar amigable u hostilmente. Este instinto no tiene más remedio que inhibirse entre los que viajan en el metro a las horas de mayor aglomeración. Y el resultado de esta inhibición es el experimentar un odio general difuso contra todos los extraños con quienes se pone en contacto involuntario. Además, la prisa para alcanzar el tren de la mañana con la dispepsia consiguiente. Por lo tanto, cuando se llega a la oficina, los nervios están deshechos y se tiende a mirar a la raza humana como un estorbo. El jefe, que llega con un humor parecido, no está en disposición muy propicia para sus empleados. El miedo a ser despedido
obliga a una conducta respetuosa, pero esta conducta antinatural obliga a nuevos esfuerzos nerviosos. Si los empleados pudieran desahogarse una vez a la semana y decirle al jefe lo que piensan de él, se aliviaría su tensión nerviosa, pero esto en nada favorecería a su jefe, que también tiene sus preocupaciones. Lo que es para el empleado el miedo a que lo despidan, es para el jefe el miedo a la bancarrota. Es cierto que algunos se hallan libres de estos temores, pero para conseguir una posición firme, generalmente han tenido que pasar por años de dura lucha, teniendo que abstraerse de todo para preocuparse únicamente de las maquinaciones de sus competidores. El resultado de todo esto es que cuando el éxito llega, el triunfador es una ruina nerviosa y la ansiedad ha arraigado de tal modo en su persona que no puede desprenderse de ella, aun cuando las razones hayan desaparecido. Claro que hay hijos de ricos, pero por regla general llegan a tener preocupaciones muy parecidas a las que hubieran tenido de nacer en la pobreza. Jugando y apostando, consiguen desagradar a sus padres. Durmiendo poco para prolongar sus diversiones, debilitan su organismo y cuando comienzan a tomar la vida en serio, son tan desgraciados como lo fueron anteriormente sus padres. Voluntaria o involuntariamente, por necesidad o por elección, la mayor parte de los hombres modernos llevan una vida de tortura nerviosa y están continuamente tan cansados que no pueden divertirse sin recurrir al alcohol. Prescindiendo de algunos ricos que no son más que idiotas, analicemos el caso más corriente de aquellos cuya fatiga se debe al enorme esfuerzo que han de hacer para vivir. En muchos de esos casos, la fatiga es producida por las preocupaciones, y las preocupaciones pudieran prevenirse con una filosofía de la vida mejor y con un poco más de disciplina mental. Muchos hombres y mujeres controlan muy deficientemente sus pensamientos. Quiero decir que no cesan de pensar en tópicos molestos cuando no pueden actuar contra ellos. Muchos llevan sus preocupaciones de negocios a la cama. Y en las horas de la noche en que debieran reponerse para afrontar las preocupaciones del siguiente día, piensan obsesionadamente en problemas que no pueden resolver por el momento, con esa delectación morbosa que caracteriza a los pensamientos agitados del insomnio. A la mañana siguiente perdura en ellos algo de la inquietud febril de la medianoche, oscureciendo su juicio, agriando su carácter y enfureciéndoles ante el menor contratiempo. El discreto piensa en sus problemas tan solo cuando hay motivo para ello. Cuando no es oportuno, piensa en otras cosas, y por la noche no piensa absolutamente en nada. No quiero insinuar que en las grandes crisis, por ejemplo, cuando la ruina es inminente o cuando un hombre tiene motivos para sospechar que su mujer le engaña, sea posible, excepto a unos pocos cerebros excepcionalmente disciplinados,
acabar con las preocupaciones en momentos en los que nada puede hacerse. Pero es perfectamente posible acallar las inquietudes habituales, excepto cuando sea necesario afrontarlas. Es sorprendente hasta qué punto puede aumentar la felicidad y la eficiencia un cerebro organizado que piensa adecuadamente en el momento oportuno en vez de pensar desordenadamente en todo tiempo. Cuando hay que vencer una dificultad o tomar una decisión, tan pronto como tengamos los datos suficientes, pensemos con detención y decidámonos. Y después de decidirnos, no rectifiquemos hasta que tengamos conocimiento de nuevos hechos. Nada es tan agotador ni tan inútil como la indecisión. Muchas preocupaciones pueden desvanecerse al verificar la poca importancia que tiene la cuestión que nos inquieta. Yo he hablado en público muchas veces. Al principio el auditorio me aterrorizaba y el nerviosismo hacía que hablase muy mal. Era tal mi temor ante esa prueba que hubiera preferido que se me rompiese una pierna para excusarme y, al terminar, quedaba agotado por la tensión nerviosa. Gradualmente me acostumbré a pensar que no tenía importancia el que hablase bien o mal, porque el mundo no iba a cambiar mucho en cualquiera de los dos casos. Comprendí que cuando menos me preocupaba de hablar bien o mal, hablaba mejor y gradualmente disminuyó la tensión nerviosa hasta desaparecer casi por completo. Gran número de fatigas nerviosas pueden recibir el mismo tratamiento. Nuestras acciones no son tan importantes como nos figuramos. Nuestros éxitos o nuestros fracasos tienen una importancia relativa. Se puede así sobrellevar las mayores desgracias y preocupaciones que parece van a acabar con nuestra vida y se disipan con el tiempo hasta hacernos olvidar su acervidad. Pero por encima de todas estas consideraciones egoístas se halla el hecho de que el yo es una parte del mundo muy pequeña. El hombre que puede dirigir sus pensamientos y esperanzas hacia algo que trascienda de sí mismo, puede hallar una paz en las inquietudes de la vida que es imposible para el egoísta puro.